Pues buenos días a todos. Pues me imagino que el acento no es el mismo que mi hermano porque canario, pero mucho tiempo también en Andalucía, o sea que algo se va pegando. Pues la lectura para hoy la tenemos en Gálatas 3, del 26 al 29 y capítulo 4, del 6 al 8. Gálatas 3, del 26 al 29. Vamos a tener la lectura. Dice: porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y el 4 del 6 al 8 dice: y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miren, os voy a enseñar unas fotos de unas películas. Aquí hay una serie de películas modernas, y un poco cuál es el personaje común de todas las películas o qué características tiene el personaje de todas estas películas. Un salvador, dice aquí uno. ¿Alguna más? ¿Espada? Vale. En todas tienen que ver con la mitología griega y romana. Y en todas hay lo que se considera desde un punto de vista humano un semidios. En la primera, que es Furia de Titanis, está Perseo, que es hijo de Zeus. En la segunda, que es Persis, es el hijo de Poseidón. Y la que todos conocemos, porque está la versión más moderna, Hércules. Todos habremos visto alguna película de Hércules. También era hijo del dios Zeus. Y a veces vemos estas películas y nos gustaría tener las cualidades que tienen estos superhéroes, estos semidioses. Hombre, a mí la de Poseidón para el zoológico y el acuario donde trabajo me vendría muy bien. Lo de cambiar agua 25 metros cúbicos de un acuario así de repente en 3 segundos en vez de las horas que me lleva cambiar agua del acuario me vendría bien. Y a veces anhelamos estas cualidades. Pero miren, os voy a hacer una pregunta. ¿Y si os dijera que en este lugar, entre estas 4 paredes, hay unos cuantos semidioses? La vuelvo a repetir. Si os afirmara que entre estas 4 paredes hay unos cuantos semidioses, antes de que alguno piense qué barbaridad esté diciendo el hermano de Josué, hoy vamos a hablar de características de la divinidad de Dios que le dio al ser humano. Y no solo eso, se las dio y en la mayoría, o sea, se las dio y con el pecado del hombre ha tenido que volver a restaurarlas y a un precio muy grande. La primera de ellas es la comunicación y la relación directa con nuestro Dios. Miren, para esto tenemos que ir al origen, donde la instauró el Señor. Dice en Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó con características y con semejanza al Dios creador, y eso lo hizo con el ser humano. Y lo vuelve a insistir en el siguiente versículo, en el 27, dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, o sea, con características que solo le pertenecían al Señor. Estas cualidades no se las dio a los animales, no se las dio a las plantas. Yo trabajo en un zoológico, trabajo con primates y os aseguro que su capacidad de comunicación es muy limitada, y menos poder comunicarse con su creador. Y vemos como en el Génesis, antes del pecado del hombre, la relación del Señor era una relación personal. Les hablaba de manera personal, decía: creced y multiplicaos, no tomad del fruto del árbol. Es más, no solo estaba con ellos, sino que dice que se paseaba. Miren cuando el hombre cayó, Génesis 3, de los versículos 8 y 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Como sorprendido de no encontrarlo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Antes de que el hombre pecara, Dios se paseaba. La presencia de Dios se paseaba cerca del hombre, estaba con el hombre. La relación del hombre y su creador era fluida, pero con el pecado empezaron a aparecer términos y cosas como vergüenza, miedo, distanciamiento. Todo eso apareció con el pecado, pero el hombre no fue creado con ese fin. Dios lo creó para tener una relación personal y una relación personal con Él. Y es lo que dice nuestra cita en el versículo 23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Saben lo que significa el ayo? Dice que el ayo es nuestra guía, nuestro pedagogo, nuestro administrador y nuestro juez, y nuestra condenación. Y nos dice que nuestro pecado nos hacía impuros. Cuando pecamos, el hombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tuvieron que cortar esa relación con el ser humano, porque el pecado impedía que tuviéramos una relación personal con Él. Importante y a tener en cuenta: a pesar del pecado del hombre, Dios no dejó de comunicarse con él. Vemos que en el Antiguo Testamento siguió teniendo una relación con Abraham, con Jacob, llegó a hablar con Moisés, pero esa relación nunca fue fluida ni tan personal como la tuvo con el primer hombre y la primera mujer. A Moisés le llegó a decir: quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. El sacerdote, para entrar en el lugar santísimo, tenía que purificarse, tenía que hacer un montón de ritos, un montón de sacrificios para poder acercarse a la presencia del Señor. Y aún así no era una relación personal. Y Dios le estableció al pueblo de Israel que tenía que sacrificar animales para expiar su pecado. Pero aún así esa relación nunca fue fluida como con el primer hombre y la primera mujer. ¿Saben lo que tuvo que hacer el Señor para restablecer esa relación? Perderla a Él. Miren, es el esquema que os pongo aquí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban unidos desde siempre y hasta siempre. Lo que consideramos matemáticamente desde el menos infinito, la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo había sido única, había sido fluida y había sido una. Eran tres personas en un mismo Dios. Sin embargo, en la cruz, Dios perdió esa relación con su Padre para poder volver a restablecernos esa capacidad de comunicarnos con Él. Y lo dice Marcos 15, los versículos 33 al 34. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado en el diccionario español dice carecer de protección, amparo o ayuda, especialmente en momentos de necesidad o dificultad. Se refiere a la condición de estar solo, abandonado o sin el apoyo de otros, ya sean familiares, amigos o en un sentido más profundo, sin la ayuda de Dios. Así que hasta el momento de la cruz, la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo había sido una relación única. Eran uno en una única persona, pero en el momento de la cruz fue el momento más duro para la Trinidad, porque el Padre tuvo que abandonar al Hijo, que estaba recibiendo nuestro castigo y nuestro pecado. O sea que seamos conscientes que para que pudiéramos tener esa relación que tenemos ahora de dirigirnos a nuestro Padre, el que siempre la tuvo, el que no se merecía haber roto esa relación, lo hizo por nosotros en la cruz. Y Dios rompió la relación con su Hijo mientras Él estaba recibiendo nuestros castigos y nuestros pecados. Así que qué maravilloso y qué responsabilidad que Dios Padre nos creara con esa relación, nosotros en nuestro libre albedrío, en nuestro pecado nos rebeláramos y la perdiéramos, y Él la tuviera que perder, el Hijo la tuviera que perder para que nosotros la pudiéramos recuperar.
Y no solo tenemos no solo tenemos ahora de nuevo esa capacidad de la divinidad de Cristo, sino que dice que el Señor ha mandado a un mediador para poder comunicarnos y poder relacionarnos con Él como Él quiere. Dice en Gálatas 4:6, que es nuestra lectura: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y esto es motivo de gratitud y de responsabilidad. Vemos como el Señor ha enviado al Espíritu Santo, que hace como embajador, es el que cuando nosotros nos comunicamos con nuestro Padre, cambia la forma, hace como si dijéramos ese protocolo de ese embajador que permite que podamos tener una relación fluida con nuestro Señor, que podamos tener en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier idioma, podamos decir Padre, Señor de los cielos, y el Padre nos escucha. Ahí está el Espíritu Santo. Y no solo eso, no solo intercede, no solo hace que nuestra comunicación llegue con el Padre, sino que dice que pide e intercede por nosotros. ¿Cuántas cosas pedirá el Espíritu Santo sin nosotros tenerlo en nuestra conciencia al Padre para que nos cuide, para que nos derrame bendiciones sin nosotros sabernos? Él está continuamente pidiendo por nosotros para que podamos tener esa relación que el Padre quiere que tengamos con Él, esa relación personal que quiere que desarrollemos día a día. Y como dice Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, qué responsabilidad. Y en la lectura, aquí en Gálatas 6, del 6 al 8 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miren, lo que le costó al Señor volver a establecer esa relación debiera de hacernos conscientes que no podemos estar sirviendo a otros dioses, como dice aquí. No podemos estar queriendo tener una relación con Él, pero también estar viviendo con el pecado, también estar viviendo otras vidas. No, debemos de ser conscientes de la relación, de lo que quiere el Señor con nosotros y de que debemos de desarrollar esa relación y esa comunicación con el Señor diariamente. Así que, en relación a la primera pregunta que los hice, algo que envidiar a estos personajes de las películas que hemos visto, que a veces bajan del Olimpo para comunicarse con algún ser humano o con algún semidios, cuando el Señor crucificó a su Hijo en la cruz para que pudiéramos volver a restablecer esa relación con Él. No tenemos nada que envidiarle, más bien debiéramos de ser responsables y conscientes de lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros. Y la otra característica que voy a hablar hoy, hay más, pero no da tiempo. La otra característica de la divinidad del Señor que solo le dio al ser humano es la unidad con Dios. No solo nos podemos comunicar con Él, sino que el Señor es uno en nosotros. Dice, ser uno en Cristo es un estado de unidad y armonía. Todos los creyentes en Cristo estamos en una relación que nos une con Dios y con todos los demás creyentes. Y tenemos que volver al Génesis, cuando el Señor dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Como digo, la Trinidad estaba hablando de hacer al ser humano con características de la divinidad y también ser uno a través de Cristo en el Señor. Y hay un texto clave que habla de esta relación, de esto ser uno en Cristo que tenemos, porque a veces, incluso a mí, desarrollando la predicación me costó. Sí tenemos claro que somos uno en Cristo y después veremos textos que también hablan de la iglesia, pero cuando hablamos del Padre lo vemos un poco como Él está ahí arriba, como con más reverencia y como más respeto, pero este texto habla de que somos uno en Cristo y a través de Cristo somos uno en Dios. Y dice así, esto es una oración de Cristo a su Padre, Cristo orando a su Padre, dice en Juan 17 del 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, otra característica, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado a él, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A veces creemos que somos uno en Cristo, pero como digo, parece que la figura del Padre está un poco como más reverente y no tenemos esa relación. Pero aquí dice el versículo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. No dice uno en mí, sino uno en nosotros. Así que a través de Cristo somos uno en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, esa es una de las cualidades que el Señor nos dio y nos restableció solo al ser humano. Y esto es motivo de responsabilidad. Somos uno en Cristo. Eso quiere decir que cuando nosotros sufrimos, Dios sufre. Cuando nosotros pecamos, Dios sufre. Cuando nosotros nos rebelamos, el Señor también lo siente y lo sufre. Y este concepto de unidad el Señor lo ha explicado en varios ejemplos. Por ejemplo, a través del bautismo, dice que somos revestidos cuando nos bautizamos, somos revestidos de Cristo, es decir, nos hacemos uno en Él, y también tiene que ver con la iglesia. Dice que somos todos un cuerpo en Cristo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados estáis revestidos en Él. O sea, habla del concepto de unidad. Importante, volvemos a lo mismo. El que era uno, la Trinidad, que eran uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa relación, esa unidad en la cruz se rompió para que volviéramos a poder ser uno en el Señor. Cristo, en el momento de estar recibiendo el pecado en la cruz, como dijo, Padre, me siento desamparado, me has abandonado. El Padre, descargando nuestro pecado sobre Él, tuvo que romper esa unidad, porque el Padre no puede estar en comunión con el pecado, no puede estar en contacto con el pecado. Así que el Hijo, mientras estaba recibiendo nuestro castigo, el Padre tuvo que romper esa relación que había tenido desde siempre. Y por eso vamos a volver un poco a nuestra lectura, la importancia de lo que ocurrió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz ha sido el acto más importante que ha ocurrido en la historia del ser humano. Ahora hablamos de conceptos como la globalización, el internet, que las noticias corren a cualquier sitio del mundo, pero el mayor acto de globalización que ha ocurrido es la cruz de Cristo. Y miren, Pablo lo dice aquí en los versículos que hemos hablado de Gálatas. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que aquí le está hablando a los creyentes. Pero como digo, Pablo, a modo de expresión humana, tenía las narices muy grandes. Piensen a quién les estaba hablando Pablo en este texto, que eran los Gálatas. Dice, ya no hay ni judío ni griego, esclavo ni libre. Piensen que estaba hablando a personas, muchas de ellas esclavas, personas que podían ser violadas un día sí y otro también y no tenían derecho a nada. Personas que podían ser matadas a latigazos y el amo tenía todo el derecho del mundo de matarlo a latigazos. A padres de familia que les vendían a sus hijos a una cierta edad, cuando podían ser dedicados pues a la prostitución o a trabajar como esclavo en otra finca, en otra propiedad. Y aquí Pablo les está diciendo que eso no era lo importante. Como digo, Pablo aquí tenía o las narices muy grandes o lo que estaba hablando era un mensaje drástico y absoluto. Y sí, Pablo les estaba diciendo, miren, da igual que seas esclavo o no, da igual que seas mujer o hombre. Mujeres que para los romanos eran inferiores a los hombres. Para los griegos exactamente igual, y para los judíos también. Las mujeres no eran exactamente igual que los hombres. Se consideraba que la mayor autoridad la tenían como cabeza de familia los hombres. Y Pablo les dice, da igual que seas hombre o mujer, ni la ley esta famosa que ha salido del sí el sí fue tan revolucionaria como la cruz de Cristo. Daba igual el estado que estuviera. Y lo mismo nos dice el Señor hoy a nosotros. Miren, da igual los problemas que tengas, tu situación familiar, tu situación laboral, da igual con los pensamientos, con lo que te acuestes o te levantes cada día. Lo importante es si eres o no de Cristo, si eres uno
o no en Cristo, si eres uno o no a través de Cristo en el Señor. Lo importante es si tienes o no una relación con el Señor, porque hay dos tipos de personas en este mundo: los que son de Cristo y tienen una relación con Él, o los que son del mundo y están separados de Él. Y aquí sí que miren, le doy la razón a los ingleses. Para los ingleses el verbo to be significa lo mismo, ser y estar. Los españoles o los de habla hispana somos más listos. Podemos decir, yo soy católico y no pasar en la vida por la iglesia, pero también podemos decir, yo soy cristiano evangélico. Oye, pero estoy es otra cosa. Para eso hemos definido otro verbo, que es el verbo estar. Yo puedo estar en el mundo. Es más, tenemos un montón de vocabulario. Podemos decir coexistir, convivir. Yo puedo ser cristiano, pero bueno, coexisto, convivo con algunas cosas que tengo en mi vida, pero bueno, que es que ser y estar para mí no es lo mismo. Pues no, el Señor está hablando de que ser y estar de Cristo tiene que ser la misma cosa. Debemos de desarrollar nuestra relación con el Señor y debemos de ser uno en el Señor día a día. Y es lo que nos dice el Señor, que tenemos que ser restaurados. Y lo dice también el versículo 29 que hemos leído. Linaje de Abraham y herederos de las promesas que Él ha dado a los que no pertenecen al mundo, a los que pertenecen al Señor. Así que o somos herederos de la vida eterna, o somos herederos del reino, o no lo somos. No pueden haber intermedios. ¿Por qué? Porque debemos de desarrollar diariamente nuestra relación con el Señor. Y ahora ya un poco a modo de conclusión, a la pregunta que os hice inicialmente, que os dije que os iba a volver a contestar. Existen, les dije, entre estas cuatro paredes hay algunos semidioses. Miren, esa pregunta está un poco mal planteada. Esa fue la pregunta o la cuestión que se hizo el primer hombre y la primera mujer cuando quisieron ser igual a Dios y tomaron del fruto de la ciencia. Y eso les hizo pecar. Es una pregunta un poco mal planteada o planteada en términos humanos. Pero si yo os dijera, ¿tenemos cualidades y naturalezas de carácter divino que el Señor nos ha dado a sus hijos? Por supuesto que sí, las hemos visto. Y no solo nos las dio en la creación, sino que se tuvo que sacrificar el Señor otra vez para restaurarla a precio de sangre preciosa. Y ahora tengo una conclusión, una conclusión primero para los no cristianos. Hemos estado hablando que hay dos tipos de personas: los que sí son del Señor, los que sí tienen estas cualidades divinas, y los que no son. Hoy es día para aceptar estas cualidades. Hoy es día para tener una relación personal con el Señor y para ser uno en el Señor. Y os voy a dar 3 motivos. La primera, no saben cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de convertirte al Señor. Hoy es tiempo de transformar tu vida. Pero dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a venir. Quizás mañana sea tarde. La otra, no sabes si mañana vas a estar vivo. Y os voy a dar una estadística que es una estadística médica. No solo las estadísticas las usan los políticos para sus intereses, sino que son estadísticas buenas. Dice que en España mueren diariamente 100 personas por muerte súbita, es decir, parada cardíaca. Esto quiere decir que cada hora mueren en España 4 personas. Sin saberlo, sin tener ninguna sintomatología, mueren. Miren, imagino que aquí habrá médicos. Podéis haceros una resonancia de cuerpo entero, un TAC, una ecografía de todos vuestros órganos, la mayor completa analítica de todo el cuerpo. Pero no creo que haya un médico que os firme un certificado médico diciendo, no vamos a ser exagerados, que vais a durar una semana. Si ustedes vais a un médico después de haceros todas estas pruebas en el hospital más moderno que haya y dice, oye, ¿me firmas un certificado médico diciendo que voy a durar por lo menos 7 días? Un médico, entiendo yo, que consciente no te lo va a firmar. No estamos seguros nadie de cuánto vamos a vivir. Así que hoy es tiempo de conversión. Mañana te puedes acostar y mañana no lo sabes. Y el tercer motivo por el que es motivo de convertirte hoy al Señor es que debemos de desarrollar estas cualidades divinas. Miren, muchas veces vemos el cielo y el infierno como un juicio y un castigo para los que no han creído y un premio para los que sí hemos aceptado al Señor. Pero más bien el cielo y el infierno es una continuidad de lo que hemos decidido a lo largo de esta vida. Lo vuelvo a repetir, el cielo y el infierno es una continuidad de lo que hemos decidido en esta vida.
Y miren, lo que no podemos hacer cuando lleguemos al cielo es sufrir un shock térmico. ¿Sabéis lo que es un shock físico-químico? Miren, a mí en el zoológico, cuando me llega un animal, por ejemplo un pez, yo no puedo coger el pez del agua que llega en el transporte, hacer así y soltarlo en el agua. Se moriría, porque el agua en el que viene el pez en el transporte viene con una temperatura distinta, una salinidad distinta, un pH distinto, es lo que conocemos en los zoológicos como aclimatación. Tenemos que aclimatar a ese animal para ponerlo donde está. Pues el Señor nos ha dado las cualidades divinas para que las vayamos ya desarrollando en esta vida. No esperemos a llegar al cielo. Es verdad que hay una cita que dice que cuando estemos en su presencia seremos transformados. En Filipenses 3, 20, 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es verdad que seremos transformados, pero lo que no podemos ser es metamorfoseados. Es decir, nuestro cambio tiene que ser ya en el momento de la conversión. Estas cualidades las tenemos que ir desarrollando poco a poco. ¿Para qué? Para que cuando estemos en el cielo no suframos, como digo yo, este shock físico-químico. Y os voy a dar un ejemplo. Miren, y esto es la base de nuestra fe. Por fe todos somos salvos. El ladrón que estuvo al lado del Señor en la cruz le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y el Señor le afirmó que por fe iba a estar en el cielo. Y es verdad, se salvó por fe, pero se quedó solo en la fe. Miren, aquí hay una cita súper importante en cuanto a desarrollar nuestras cualidades divinas que el Señor nos ha dado, y la vamos a leer. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, que nos ha dado ya a los que hemos creído, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, es verdad que el ladrón se salvó por fe, y como digo, es base de nuestra fe, pero en las horas que le quedaron en esa cruz hasta que murió, dudo que pudiera desarrollar virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Se quedó en lo mínimo, fue al cielo, como se suele decir, por la puerta estrechita. El Señor quiere que te conviertas hoy y que empieces a desarrollar estas cualidades. Para el Señor lo ideal es que nuestros hijos, nuestros nietos desde pequeños se conviertan y empiecen a desarrollar sus dones y empiecen a tener una relación personal con el Señor desde jóvenes, que cuando lleguen adultos o cuando lleguen el Señor se los lleve a su presencia, tengan una relación íntima y bien desarrollada con su Señor. Como digo, no podemos esperar a que el Señor... Es verdad que a que el Señor transforme toda nuestra vida. No podemos vivir esta vida como queremos y esperar que, como dice Filipenses, el Señor nos transforme totalmente en nuestro cuerpo. No sirve esa compensación. Yo voy a dar un ejemplo. Bueno, está aquí mi hijo, que lo mismo se me enfada, pero llevamos unos días en un hotel, de estos que tienes derecho al desayuno y a la comida. Y se ha metido de hamburguesas mi niño en estos días, que le dije: a ver, Rubén, ¿cómo vas a eliminar eso? Y me dijo: no te preocupes, que esto lo compensamos cuando nos toque comer con la tía Vanessa. No es así, o sea, no va a ser así, es una expresión, o sea, estamos esperando en cierta manera que el Señor cuando nos muramos nos transforme. No, el Señor lo vuelve a decir, nos ha dado estas cualidades divinas para que las desarrollemos hoy. Y ahora también una conclusión para los que llevamos mucho tiempo convertidos. Yo me convertí de niño, pero igual de triste es para el Señor que llevemos 30, 40 años de convertidos y nuestra relación con el Señor no haya mejorado con los años. Es más, hay personas que dicen: pues yo la verdad es que casi tenía
una alegría y tenía un sentimiento y tenía una intimidad con mi Señor cuando me acabé de convertir. Hermanos, con el tiempo, una amistad con el tiempo se va desarrollando, se va perfeccionando. El Señor quiere que a la medida que nos hemos convertido vayamos desarrollando esa intimidad y esa unidad con Cristo. Como digo, somos uno a través de Cristo con la Trinidad, somos uno a través de Cristo en Dios. Y todo lo que nos ocurre, Dios lo sufre, igual que Él nos cuida, igual que el Espíritu intercede por nosotros. Todo lo que nos ocurre a nosotros, Dios lo sufre, Dios lo padece y Dios lo siente. Así que debemos de desarrollar estas cualidades divinas. Ya a modo un poquito ya de conclusión, me gustaría que cuando algunas preguntas que tenemos aquí, hemos recibido ya esa naturaleza divina. Si no la hemos recibido, acéptala. Es lo mejor, lo más importante que te puede pasar en la vida. Como dice Pablo, da igual que sea hombre, mujer, esclavo, enfermo, no enfermo, o pobre o rico. Es la mayor decisión y más importante que vas a tomar en tu vida. Y a los que ya somos cristianos, estamos desarrollando estas cualidades para que cuando lleguemos al cielo el Señor nos tenga que dar, como dice, como al que pinta una mariposa, unos pequeños detalles, no tener que sufrir una metamorfosis entera. Espero que no sea así, sino que nuestros cuerpos día a día, nuestra vida se esté transformando de acuerdo a lo que Él quiere. Y cuando veamos alguna de estas películas, de estos seres que a veces nos gustaría tener esas cualidades, pensemos que son personajes ficticios. La realidad es que nosotros sí somos personas con naturaleza divina y con cualidades divinas, y que nos la dio Dios inicialmente y las restableció el Señor en la cruz a precio de sangre preciosa. Y por eso nos lo recordamos en la Santa Cena cada vez que la tomamos, porque aquel que tenía la comunicación la rompió en ese momento, y aquel que era uno en Dios también lo rompió en ese momento por nosotros. Que el Señor nos haga reflexionar sobre estas cualidades. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque tú nos hiciste seres especiales, Señor, seres para tener una relación personal contigo, Señor, y también te damos las gracias porque a pesar de haberlo hecho así, nos rebelamos, Señor, hacia ti, rompimos esa relación, pero tú en tu infinito amor y en tu infinita paz y amor hacia nosotros, Señor, volviste y sacrificaste a tu Hijo para volver a tener estas cualidades, Señor, que los que te hemos aceptado lo tengamos en cuenta en nuestras vidas, Señor, y seamos y estemos día a día contigo, Señor, desarrollándolas, Señor, y que cuando lleguemos a tu presencia estés orgulloso y te sientas orgulloso de nosotros, Señor. Ayúdanos a cada uno con nuestras debilidades, con aquellas cosas que nos hacen vivir en este mundo, Señor, y que podamos luchar y acercarnos a ti cada día, Señor. Porque todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.